Corriendo video. Yendo seminario. Del reclamo y su conciliación. Nuestro objetivo es mejorar los tiempos de respuesta para encontrar soluciones ágiles y totalmente imparciales referente a las dudas y problemas que tenga el cliente inmobiliario. Además, se cuenta con toda la experiencia del doctor Hernando Montoya, el defensor del cliente inmobiliario. En la DCI queremos que ambas partes resuelvan cualquier inconveniente de manera positiva y conciliadora. La DCI también cuenta con el apoyo de Indecopi. Esta iniciativa de servicio al cliente inmobiliario tiene un alto soporte tecnológico y digital y llega gracias al esfuerzo conjunto del sector público y privado, pensada para que tengas una mejor y rápida atención. Ingresa a www.dci.pe para mayor información. Acabas de comprar una vivienda y encontraste algún inconveniente. Si no tuviste respuesta de tu inmobiliaria, no te preocupes. Ahora hacer un reclamo es mucho más simple. Presentamos la Defensoría del Cliente Inmobiliario, DCI, creada para dar soluciones a problemas con la inmobiliaria en forma más rápida, objetiva e imparcial, con el soporte administrativo del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, quien te brindará asesoría en la conducción del reclamo y su conciliación. Nuestro objetivo es mejorar los tiempos de respuesta para encontrar soluciones ágiles y totalmente imparciales referente a las dudas y problemas que tenga el cliente inmobiliario. Además, se cuenta con toda la experiencia del doctor Hernando Montoya, el defensor del cliente inmobiliario. En la DCI queremos que ambas partes resuelvan cualquier inconveniente de manera positiva y conciliadora. La DCI también cuenta con el apoyo de Indecopi. Esta iniciativa de servicio al cliente inmobiliario tiene un alto soporte tecnológico y digital y llega gracias al esfuerzo conjunto del sector público y privado, pensada para que tengas una mejor y rápida atención. Ingresa a www.dci.pe para mayor información. Acabas de comprar una vivienda y encontraste algún inconveniente. Si no tuviste respuesta de tu inmobiliaria, no te preocupes. Ahora hacer un reclamo es mucho más simple. Presentamos la Defensoría del Cliente Inmobiliario, DCI, creada para dar soluciones a problemas con la inmobiliaria en forma más rápida, objetiva e imparcial, con el soporte administrativo del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, quien te brindará asesoría en la conducción del reclamo y su conciliación. Nuestro objetivo es mejorar los tiempos de respuesta para encontrar soluciones ágiles y totalmente imparciales referente a las dudas y problemas que tenga el cliente inmobiliario. Además, se cuenta con toda la experiencia del doctor Hernando Montoya, el defensor del cliente inmobiliario. En la DCI queremos que ambas partes resuelvan cualquier inconveniente de manera positiva y conciliadora. La DCI también cuenta con el apoyo de Indecopi. Esta iniciativa de servicio al cliente inmobiliario tiene un alto soporte tecnológico y digital y llega gracias al esfuerzo conjunto del sector público y privado,
pensada para que tengas una mejor y rápida atención. Ingresa a www.dci.pe para mayor información. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, les agradecemos por estar aquí presentes y le damos la bienvenida al segundo día de la 15ª edición del Congreso Internacional de Arbitraje, Mediación y Junta de Resolución de Disputas, organizado por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A continuación, daremos inicio a la tercera mesa, la cual analizará el tema mediación comercial empresarial. Tendremos como moderador al doctor César Guzmán Barrón Sobrevilla, árbitro y profesor principal de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como ponentes, vamos a contar con la participación de la doctora María Jesús Fernández Cortés, mediadora familiar, civil y mercantil, el doctor José Octavio Zuluaga, mediador, conciliador y árbitro, la doctora Mercedes Tarrazón, Dispute Management, ex miembro de la ICC, y el doctor Hernando Montoya Alberti, defensor del cliente inmobiliario. El moderador será quien precise la dinámica de esta tercera mesa, y les precisamos a los participantes que podrán formular sus preguntas a través del icono habilitado. Habiendo dicho lo anterior, le damos el paso al doctor César Guzmán Barrón. Muy buenas noches y de madrugada para nuestras amigas españolas. Para mí es una satisfacción participar como moderador y participar en este 15º Congreso Internacional de Arbitraje. Como comentábamos ayer, es la 15ª versión y tuve la satisfacción de participar desde su origen y hoy me encuentro absolutamente satisfecho de hacerlo en esta función de moderador. Y más aún, en un tema tan trascendente y tal vez poco conocido en nuestro país, la mediación comercial, tanto a nivel nacional como también internacional. Y sobre todo con personas de tanta experiencia como la que nos acompañan hoy día, amigos, con quienes estuvimos dialogando muy cordialmente en la última media hora antes de comenzar. Como saben, en el Perú el arbitraje se ha desarrollado exponencialmente, como consecuencia de que su uso es obligatorio en las controversias derivadas de los contratos de obras públicas y contamos también con una ley de conciliación extrajudicial. Sin embargo, la mediación comercial, también podemos denominar en el Perú conciliación comercial, aunque el término mediación ha sido recogido hoy día internacionalmente, inclusive por la ley modelo modificada por UNCITRAL en 2018, que dejó de utilizar la palabra conciliación por mediación. Sin embargo, había muy pocos casos. Hoy precisamente en el preámbulo estuvimos conversando con algunos de ustedes y un conocido abogado y amigo nuestro, Jaime Grey, nos comentaba cómo si hay mediación comercial en el Perú en el caso de controversias derivadas de obras privadas, creo, y que precisamente por su naturaleza privada es poco conocido que se ha desarrollado. Sin embargo, es un reto el conocerlo y es una satisfacción el saberlo. Sin embargo, conocemos por textos, por entrar a San Google, como dice un amigo, que la mediación comercial se ha desarrollado exponencialmente en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, hoy la mediación comercial sustituye al arbitraje en más de un 15% de sus casos. Y la mediación comercial, como veremos hoy día, se ha desarrollado particularmente en España y Colombia. Y esto nos lo compartirán nuestros brillantes expositores. Por tanto, es nuestro interés conocer cuáles son las experiencias y sobre todo qué nos recomiendan ellos para que este medio tan importante y eficaz, ¿no? Por sus beneficios, corto plazo, corto costo, arreglo entre las partes, no enfrentamiento, es decir, todo lo que conocemos de la mediación comercial y de la conciliación sea aplicable al mundo de las controversias comerciales. Las experiencias exitosas que hoy nos compartirán
sin duda yo creo que nos van a animar a utilizarla. Pero para ello nos quedamos con algunas preguntas que hemos trasladado a nuestros expositores o panelistas, que algunos de ellos irán contestando directa o indirectamente en sus presentaciones. Una de las preguntas que nos hacemos, como siempre los peruanos, que todo lo creemos que es ley, es que si es necesario contar una ley especial. Y pareciera que no. Yo no quiero contestar porque no soy panelista, pero pareciera que no. ¿Cuáles fueron los factores que permitieron en otras latitudes, como España, como Colombia, el desarrollo de esta experiencia? ¿Y cuáles son sus experiencias? ¿Y cómo lograr como empresarios que se utilice? Y más aún, un reto muy grande sería que se utilice, se acepte en el campo de la contratación del Estado. Y asimismo hay que tener en cuenta que la mediación comercial ha sido tan desarrollada en el mundo que hoy contamos con dos instrumentos jurídicos muy importantes. Por un lado, la Convención de Singapur, que es precisamente sobre mediación comercial y ejecución de transacciones comerciales internacionales, convención que, por cierto, el Perú no ha suscrito. La pregunta que nos podríamos hacer es a qué punto conviene que nuestro país lo suscriba, y si en Colombia, España ha sido suscrito. Y otro tema vinculado también con una herramienta internacional, como ustedes saben, UNCITRAL, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, ha promovido leyes modelo para que los países la utilicen precisamente como ley modelo. Y la ley modelo de arbitraje peruana es la ley modelo de UNCITRAL. Y hoy hay renovada una ley modelo sobre mediación comercial internacional y también de transacciones internacionales, modificada en el 2018, y probablemente revisarla, enterarnos ahí que en qué medida sería pertinente la incorporación vía una modificación o una ley especial, sería interesante en nuestro querido país. Y finalmente también todos sabemos que la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, tiene un reglamento de mediación comercial al cual podemos acudir libremente, sin necesidad, que es absolutamente flexible, y además nos presentan hasta 3 cláusulas modelo para poder incorporarla a nuestros contratos. En consecuencia, tenemos instrumentos jurídicos, tenemos experiencia, pero lo más importante hoy día no es ello, sino que vamos a conocer a través del panel las ventajas y las múltiples posibilidades que tiene la mediación como mecanismo alternativo de solución de controversias en el ámbito comercial, empresarial en nuestro país. Como todo sucede en estos congresos, los tiempos son pequeños y teniendo expertos internacionales da pena que sean tan cortos, pero así es el Congreso. Y entonces vamos a cederle en ese sentido la palabra a nuestra querida María Jesús Fernández Cortés, quien se encuentra desde España, y ella nos va a tratar un tema muy interesante, producto de su experiencia, que es la mediación en los casos de pequeñas y medianas empresas, la que denominamos aquí en el Perú pymes, y en empresas familiares. María Jesús, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos el esfuerzo especial que estás haciendo. Te agradecemos desde ya y estamos totalmente entusiasmados en escucharte. Adelante, María Jesús. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a la Pontificia Universidad Católica de Perú por haber contado conmigo. César Guzmán Barrón, es un lujo que estés con nosotros de moderador de mesa. Aquí en España es madrugada, bueno, no madrugada, estamos es por la noche ya. Y bueno, pues estoy encantadísima. No me voy a quedar hasta el final, no puedo quedarme hasta el final, pero ya, bueno, pues he comentado que estoy a vuestra disposición para cualquier cosa en el correo electrónico que tiene Marlene, a quien también saludo desde aquí y le doy las gracias. Yo voy a compartir pantalla porque os voy a hablar de mi experiencia como mediadora mercantil en el Centro de Mediación del Instituto Internacional Promediación que presido, donde poco a poco se van haciendo mediaciones mercantiles. Es verdad que es lento, es en los últimos, yo diría que 2 años. Mi compañera Mercedes luego dirá su experiencia, esta es la mía, y yo podría decir que el porcentaje de mediaciones de éxito en la mediación mercantil es casi del 100%, podríamos decir del 99% para no decir cifras tan absolutas. Es más difícil, es más fácil la mediación mercantil que la familiar porque hay menos emociones, porque hay interés de las partes en llegar a una solución rápida y eficaz en el menor transcurso de tiempo. La imagen, preservar la imagen de marca es también muy importante, con lo cual la mediación es un instrumento idóneo. Nosotros tenemos la suerte, España, que pertenecemos a la Unión Europea,
Con lo cual, efectivamente, hay una ley de mediación civil y mercantil del 2012, viene impuesta por directiva europea, que obliga a los Estados miembros a introducir la mediación en sus ordenamientos jurídicos. Y es así como estamos en mediación. La dificultad que tenemos es que la mediación ha venido desde arriba. Entonces, la dificultad que tenemos es en cómo llegar a la ciudadanía. Ese es el mayor obstáculo, junto también con otros, como por ejemplo, por determinados colectivos, como los abogados. Bueno, yo soy abogada no ejerciente, pero es verdad que muchos compañeros tienen reticencia a la mediación muchas veces pues porque no entienden bien cuál es nuestro rol y el de ellos. Y bueno, pues ahí tenemos un pequeño obstáculo que con un anteproyecto de ley que hay ahora mismo en España de eficiencia procesal, creo que se va a subsanar, porque es un anteproyecto que se ha hecho con la abogacía española y que, bueno, va a introducir en la mediación pues al colectivo de los abogados y de las abogadas para que, bueno, pues estén presentes en la mediación, con lo cual va a haber un cambio, va a haber un antes y un después con esta nueva ley. Paso ya, porque tenemos muy poquito tiempo, a compartir pantalla. Voy a ser lo más rápida que pueda. La moderadora, cuando me queden, por favor, 5 minutos, que me lo diga, porque posiblemente no me va a dar tiempo a decirlo, a completar esta ponencia, pero bueno, van a tener a su disposición el PowerPoint para quien lo desee. Yo me he centrado en la mediación en pymes y en la empresa familiar. No es lo mismo, hay quien lo confunde, porque no todas las empresas familiares son pymes. Hay muchas empresas familiares que han decidido crecer y ya no son pequeñas y medianas. Pero sí que es verdad que me gusta hablar siempre de mi experiencia, y en el Instituto Internacional Pro Mediación, las mediaciones que más hacemos es en pymes y en la empresa familiar. Hay que diferenciarlo muy bien, porque digamos que los intereses de las pymes y de las empresas familiares son muy diferentes y vienen marcados por el componente familiar de la empresa familiar, que es fundamentalmente preservar las relaciones. Entonces, eso marca la diferencia en la manera de hacer la mediación y en los intereses de las partes. Vamos a ver. Vale, este es un poquito el índice. Me voy a dar prisa. El 95% de las empresas en España tienen menos de 20 trabajadores, con lo cual son consideradas pymes. Y si cogemos empresas familiares, es cierto que la mayoría también tiene menos de 20 trabajadores. Entonces podría decirse que son pymes, pero no es así. No todas las empresas, como he dicho, son pymes. ¿De acuerdo? Estos datos son curiosos porque son muy parecidos. En España el 85% son empresas, en Perú el 80%, en España son el 70% del PIB, del Producto Interior Bruto. Como pueden ver, las cifras son bastante similares. En cualquier caso, se puede decir que son un elemento esencial de la actividad económica, impulsoras de la actividad empresarial y tienen gran capacidad para emprender e innovar. Yo me voy a centrar en las empresas familiares porque creo que es un sector que nos necesita, no tienen otra alternativa, y es una mediación muy complicada porque se une el componente familiar, hay que estar formado en mediación familiar, y el componente mercantil, hay que estar formado en mediación mercantil. Mientras que la mediación en pymes, bueno, pues en nuestra experiencia, por ejemplo, ha habido muchos casos de problemas entre los trabajadores que se salen del marco específico que hay de mediación laboral, porque son problemas emocionales, bueno, pues relacionales, y entonces ahí sí que podemos entrar con la mediación y es muy eficaz. El problema se complica con la pequeña y mediana empresa, pero tenemos que tratar de avanzar en este sentido porque son muy numerosas y, como he dicho, no tienen muchas más alternativas. En empresa familiar en España no he encontrado estos datos en el Perú. El 65% de las empresas familiares son de primera generación, es decir, está el fundador o el patriarca. Normalmente es varón, por eso empleo el masculino, porque de todas las mediaciones que hemos hecho, rara vez, yo creo que en una o dos ocasiones ha sido una mujer. El 25% están en segunda generación, el 9% en tercera y un 1% en cuarta o sucesivas generaciones. Mi experiencia sobre todo es en empresas de primera generación y de segunda generación. Aquí el componente emocional
es muy fuerte, mucho más que las de tercera generación, que digamos que ya se están profesionalizando más. Ya incluso hay más personas externas en la dirección y digamos que los conflictos que puede haber son casi puramente mercantiles, no son tan emocionales. Bueno, este es un estudio general. El 30% de las empresas, pues se ha visto que tan solo el 30% llega a la segunda generación. Y esto es una pena. El 15% a la tercera generación. Y la expectativa de vida de la empresa familiar en España es un promedio de 24 años, es decir, una generación. Y el problema no es esto. El problema no es que la empresa familiar se venda. Se puede vender si es lo mejor para ella. El problema es que en muchos de los casos este traspaso de la propiedad es por conflictos internos. Entonces, pues bueno, la supervivencia, como he puesto aquí, de la empresa familiar tiene mucho que ver con la forma de resolver sus conflictos. Esto lo he hecho yo. A mí me gusta trabajar siempre desde el punto de vista de la sistémica, donde está todo relacionado y efectivamente aquí podemos ver dentro del sistema de empresa familiar todos los subsistemas que hay de la propiedad, de la gestión empresarial y de la familia, y todos, digamos, las interacciones que hay que pueden dar lugar a conflictos, tanto internos de la empresa como de la empresa con el exterior, con otras empresas, con la administración y con mercados. ¿Qué aporta la mediación a la empresa familiar? Pues hay dos funciones fundamentalmente, desde mi experiencia. Yo siempre hablo desde mi experiencia. Una primera función preventiva, que es lo mejor. Es cuando pues, te llaman normalmente, pues en mi caso son muchos compañeros, abogados y abogadas de empresa familiar que nos llaman y nos dicen, mira, por favor, intentad hacer una mediación porque si no esta empresa va a acabar mal. Esto es lo más fácil porque todavía el conflicto no ha escalado y podemos solucionarlo en un breve espacio de tiempo. La función preventiva, sobre todo, son casos de relevo generacional, cuando hay una sucesión y hay que cubrir nuevos puestos directivos. Cambios de estrategia profesional también. Con esto del COVID ha habido muchas empresas que han venido a nosotros porque han tenido que dar un cambio radical en lo que producían. Afrontar nuevos proyectos, ampliar el capital o el accionariado, decisiones empresariales múltiples que han de ser consensuadas, establecer criterios para el posible precio de venta de la empresa o qué hacer con el capital también cuando la empresa ya se ha vendido. Y luego también, aparte de esta función preventiva, tenemos cuando ya está el conflicto en marcha, ya ha aflorado, ya deja de ser latente y hay que gestionarlo. Esta es la fase más complicada y en la que precisamos una preparación específica para tratar los conflictos de empresa familiar. Suelen ser conflictos personales entre los miembros de la familia o bien entre empleados o bien conflictos surgidos por la renovación o no de acuerdos iniciales o conflictos sobre decisiones estratégicas como inversiones, reparto de dividendos o conflictos por decisiones de invertir para su viabilidad o para su venta o para su disolución. En definitiva, ¿qué aporta, ¿no?, la mediación a la empresa familiar? Pues ayuda a que se tomen decisiones consensuadas, promueve la empatía entre todos los miembros de la familia y esto es muy complicado porque en la empresa familiar, digamos que la figura del fundador o del patriarca es muy especial, es un líder nato, es una persona, por lo menos en España, con pocos estudios, digamos, pero con mucha sabiduría y con mucha creatividad y con mucha iniciativa. Entonces, es un líder natural tanto para los miembros de la familia como para los empleados, incluso también para la comunidad. Entonces, pues bueno, el lograr que esta persona empatice con los demás miembros de la familia, que los escuche, y sobre todo a las mujeres, donde tienen están en la sombra muchas veces cuando son tan importantes en la empresa familiar, pero desde la sombra, pues esto es muy importante. Y también colabora en la toma de decisiones eficaces, no impuestas. Nosotros, bueno, ahora veremos, por ejemplo, qué tiene que conocer la persona mediadora de la empresa familiar. Este tema lo he tratado porque es fundamental. Estos son un poquito, voy a decirlo rápidamente, los rasgos diferenciales. No podemos entrar a hacer una mediación en empresa familiar sin conocer cuáles son sus rasgos diferenciales. ¿Y cuáles son? Pues tenemos que saber la finalidad económica que tiene la empresa, pero sin olvidarnos, porque esta es la diferencia con las pymes, por ejemplo, de la importancia
del mantenimiento de las relaciones familiares. Doctora Esto es Fernández, fundamental. le quedan 5 minutos. Vale. Luego la propiedad de la empresa, que está concentrada en un grupo familiar. Bueno, pues todo esto un poquito que es necesario conocer. Los atributos del líder o patriarca, como he dicho antes y que pueden ver aquí. Y también la etapa de la empresa. ¿En qué etapa está la empresa? Porque es diferente la etapa de la fundación, donde se da más prioridad a la empresa, donde está el fundador o el patriarca, que ante todo él está presente en la mediación, quiere saber qué decimos, qué hacemos. A la etapa de asociación de hermanos, que se da más prioridad a la familia, es gente ya más preparada. El fundador puede estar presente en la empresa, se va pero no termina de irse, y esto crea muchos conflictos porque no terminan de legitimar al sucesor que él ha impuesto, o si está en la etapa de colaboración entre primos, donde ya está profesionalizado, se da prioridad a los beneficios y ya hay una mayor profesionalización. Estos son los dilemas y contradicciones que hay que conocer. Empresa y familia es empresa junto con la familia. Y los problemas más habituales son la falta de una planificación. En nuestro caso no hay planificación en la empresa familiar. Muchas veces tienen un protocolo, pero cuando les preguntas que dónde está, ni siquiera saben dónde está. Saben que es una empresa familiar, pero no siguen los órganos ni la estructura de los órganos de la empresa familiar. Y esto también da lugar a muchos conflictos. Y bueno, pues estos son los planes estratégicos patrimoniales y de empleados que en las empresas que vienen a nosotros no existen, y eso también, digamos, que da lugar a conflictos. En el caso del Instituto Internacional Promediación, estos son los más habituales. Conflictos del triángulo familia-patrimonio-empresa, diferenciación del patrimonio familiar afecto y no afecto, la retribución y puestos de la empresa de los miembros de la familia, el reparto de dividendos, quién, cómo y en qué condiciones se puede entrar o salir, la gestión y estructura del grupo familiar, la falta de legitimación y una sucesión no prevista ni planificada. La perspectiva de género no me da tiempo, pero quiero que se sepa que es muy importante. La mujer ocupa su papel fundamental, pero en la sombra. Y entonces también a través de la mediación le damos voz a la mujer, que puede ser o la mujer del patriarca o bien a las hijas. En el caso nuestro también hemos visto que en el 80% de los casos, habiendo hijas e hijos, son los hijos, tengan la capacidad que tengan, los que van a heredar, digamos, los que van a suceder al patriarca. Y esto es otro motivo de conflicto porque no son legitimados por el resto de la familia. Y bueno, ya acabo aquí. Me encantaría seguir porque es un tema apasionante, pero quiero respetar al resto de los panelistas. Así que, pues, darles las gracias y estoy a su disposición para cualquier pregunta que tengan, pero que tendrá que ser ya por diferido en el correo electrónico que la universidad les podrá dar. Así que, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, María Jesús. Nos has abierto un espacio interesantísimo que probablemente no estaba en nuestras mentes. Y es que este mundo de las empresas familiares, que en el Perú, por cierto, son un alto porcentaje, como bien se ha señalado. Y además nos has abierto otra realidad que también tuvimos en el Perú cuando recién salió la ley de conciliación. Los abogados no llegamos a entenderla. Y los mejores conciliadores no eran precisamente abogados, pero su capacidad de ser litigantes y no conciliadores o mediadores, ¿no? Y además este mundo de los conflictos internos entre las familias, ¿no? Tan importantes. En nuestro país hay muchas familias dueñas de grandes empresas y que probablemente nunca se nos ocurrió, y sinceramente en mi caso, nos has abierto un espacio extraordinario que seguramente abrirá los ojos de Marlene, que está aquí presente, para mirar por dónde llegar, por dónde andar. Y finalmente esta perspectiva de género que también es importantísima, ¿no? Porque ciertamente es el patriarca, es el dueño, ¿no? Y que y cómo las mujeres pueden incorporarse en ese proceso de una manera distinta para la toma de decisiones, a veces oculta, ¿no? Como sucede en nuestras comunidades. Los hombres hablan, pero la mujer está detrás tomando las decisiones, ¿no? Totalmente, muchísimas gracias, María Jesús. Nos has abierto un espacio extraordinario, no sabes cuánto te agradecemos por el esfuerzo que has hecho, y como ya ella nos ha señalado, cualquier pregunta o duda, por favor, no duden en hacerla, porque María Jesús ha abierto el espacio para ella contestar directamente a través del correo. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos.
ahora nos toca continuar con este panel que ustedes ven que resulta impresionante porque nos vienen interrogantes, temas que no sabíamos, temas que no conocíamos, ¿verdad? Probablemente varios de ustedes sí, pero en mi caso no. Tenemos ahora la presencia de Octavio Zuluaga. Octavio nos va a abrir otro espacio también, y seguramente sumamente moderno, sumamente especial, como moderno lo pueden ver ahora a él hasta físicamente, ¿verdad? Y me refiero a que desarrollará un tema de actualidad. ¿Cuáles son las oportunidades y los retos que ofrecen los medios virtuales en el desarrollo exitoso de la mediación comercial? Es decir, en qué medida, porque nosotros siempre estábamos acostumbrados pues a la conciliación presencial, ¿verdad? La importancia de la presencia de las partes, en la experiencia que tenemos en el centro de la universidad, pero además en conciliaciones no de carácter comercial precisamente, sino familiar o de otra índole. Pero en este caso, él nos va a comentar ello y en el previo a esta reunión, ¿no? En la previa, como se dice hoy día cuando se habla de fútbol, nos ha hecho comentarios de experiencias impresionantes. Entonces, con mucho cariño, Octavio, tienes tú la palabra para comentarnos lo que nos vienes a compartir. Muchísimas gracias, querido César, y un saludo pues a todas y a todos, y a las abogadas y a los abogados, a propósito de la perspectiva de género, como lo mencionaste. El reto de la virtualidad es grande, la pandemia nos ayudó, es un beneficio, una ganancia de esta situación tan compleja y tan difícil que estamos aún viviendo en el planeta. Sin embargo, nos empujó a la virtualidad. Ya existía, ya se utilizaba, a todos nos sorprendió la tecnología y cómo podemos utilizar y hablar a través de un teléfono, y hoy estar en este evento y en este congreso cercanos y reunidos estando en tantas latitudes. Entonces la tecnología nos avasalla indudablemente y trae beneficios. Y a propósito de la perspectiva de género, alcancé a incorporar dentro de la presentación que voy a compartir una pequeña alusión a la perspectiva de género a propósito de acoger la virtualidad. Porque la perspectiva de género, que sin duda se justifica, es necesaria y tenemos que trascender las limitantes o barreras que hay en relación a la discriminación. Por supuesto, y no discriminar. Y la mediación y la conciliación son profundamente incluyentes. Me llegó hasta, y la utilizaba muy bien en el saludo inicial de todas y todos, etcétera, y en los escritos, que es mucho más complejo porque se extienden mucho, hasta que vi esta caricatura y esta situación en la vida real. Miren lo que pasa con la perspectiva de género. Perros y perras calientes en una venta de hot dogs. Entonces también nos toca cuidar hasta el lenguaje. Pero fíjense que con esto, ¿qué es lo que acabo de hacer en relación a la virtualidad? Acabo de utilizar un medio igual, con naturalidad y espontáneo, para romper el hielo, para generar ese rapport que debemos provocar los mediadores y los neutrales, las y los mediadores y neutrales. Entonces, lo primero para acoger la virtualidad es la naturalidad y la espontaneidad. Igual, la virtualidad nos trae la posibilidad de tener conexión con grandes ventajas y facilidades, disminuyendo costos y tiempos, por ejemplo. Tenemos que cuidar, por supuesto, los procedimientos, y se cuestiona si el procedimiento es igual o no, si la voluntariedad queda restringida. No, sigue siendo igual. La voluntariedad en la mediación y en la conciliación, para usar y distinguirlas, pues sigue siendo la misma. La neutralidad nuestra, así estemos actuando a través de la virtualidad, sigue siendo la misma. La vamos a cuidar, simplemente tenemos una herramienta diferente, con una forma de abordar y de contacto diferente. Hay retos como, por ejemplo, la aprobación del acuerdo. Hacemos firma física, hacemos firma digital. Hace unos años, cuando teníamos mediaciones en diferentes ciudades, el papel viajaba a través de estos mecanismos de correo rápidos, y el acta de mediación o el acta de conciliación viajaba físicamente. Pero las legislaciones en nuestro continente, y en Colombia en particular desde 2005, permiten y fortalecen la legitimidad. Ese es un reto. ¿Cómo hacemos con la firma? Entonces, tenemos diferentes medios.
Todos los países tienen ya hoy legislación que incorpora la virtualidad o incorpora los medios tecnológicos abiertamente. Y allí se establece que un video es un documento, entonces podemos grabar la parte del acuerdo en una mediación en donde cada uno acepta un acuerdo que leemos, que hemos escrito, y con esa aprobación tenemos un documento que puede ser presentado al juez el día de mañana cuando se incumpla o si se incumple una obligación y necesitamos ejecutar. Entonces tenemos que definir cómo hacerlo. Las legislaciones han resuelto este tema de firmas también validando la manifestación de la voluntad a través de un envío, un correo, un email aprobando el acta, un texto de acta que va por correo electrónico y del correo oficial o del correo que tenga registrado la persona. Si es una corporación o una empresa, tendrá registrado un correo de notificaciones, un email, una dirección de email. Y si es una persona natural también debe tener alguno que ha manifestado hacer su email. Si desde ese email envía la aprobación al texto que está allí como atacho, adjunto, con eso tenemos la manifestación de la voluntad. Entonces, la misma pandemia o la circunstancia de la virtualidad nos ha obligado a facilitar. Eso tenemos que revisar. ¿Cómo legitimamos? También existen los muy sofisticados mecanismos de firma electrónica que tienen costos, pero en la práctica se utilizan poco para nuestras mediaciones, porque no son necesarios. La manifestación de voluntad y partir de la buena fe es mucho más ágil. El ojo con la grabación, porque si grabamos todo el ejercicio de la audiencia o de las reuniones de mediación o conciliación, podemos estar vulnerando la confidencialidad, la privacidad. Entonces tendríamos que pedir permiso, pero la grabación coacta, limita la expresión. Entonces, ojo, la invitación es a que no se grabe, sino solamente la parte del acuerdo, en donde cada uno se presente, incluso muestre su documento de identidad y se apruebe el acuerdo si se quiere. Tampoco es necesario. En Colombia y en la practicidad de la virtualidad y a través de audiencias de conciliación, hoy día hacemos ya pocas grabaciones, porque con el simple correo electrónico que aprueba el acta, que va y regresa, tenemos la manifestación de voluntad aceptada por la jurisdicción. Entonces, para evitar el riesgo de perder la confidencialidad, incluso ya no hacemos tantas grabaciones, pero se puede, por supuesto. Entonces, tenemos que ser creativos frente a la virtualidad para solemnizar nuestros acuerdos y para superar cualquier barrera aparente. Lo que nos trae son ventajas. Voy a apoyarme rápidamente en un concepto o una figura que conocemos, a Leonardo da Vinci. Este libro fascinante, que los invito a que lo revisen, habla de unas características de personalidad de Da Vinci que nosotros los mediadores, las conciliadoras y los conciliadores tenemos desarrollados. Son mucho hemisferio derecho y mucho hemisferio izquierdo. Fíjense que Da Vinci lo reconocemos como el mayor de los genios por su racionalidad, la matemática, el cálculo, los planos que hizo, los inventos y las máquinas, principios como el helicóptero, pero también por su hemisferio derecho. Y el arte, la combinación y la aproximación al arte. Esa máxima expresión de la pintura que tenemos como el genio y lo reconocemos como el genio. Esa combinación de hemisferios también lo tenemos nosotros, los neutrales, porque tenemos que combinar esta espontaneidad, percibir el lenguaje no verbal, que sí se puede a través de los medios virtuales. Si ustedes observan y están viendo el grupo en la pantalla, podemos tener diferentes mecanismos para ampliar la imagen y observar. Entonces, la virtualidad nos trae oportunidades. Siguiendo a Da Vinci, la curiosidad es una característica que se destaca en su personalidad y nosotros la tenemos. Entonces, la curiosidad nos invita a conocer más de la tecnología, a ensayarla, a quitarnos el miedo y veremos cómo fluye. Necesariamente tenemos que aprenderla. Ya todos manejamos celulares inteligentes y eso nos cuesta trabajo. Dios mío, cuando cambiamos el teléfono y estrenamos uno nuevo, ¿les ha pasado? Estrenar lo nuevo, eso nos toca dedicarnos muchas horas a aprenderlo y a manejar.
pero se puede. Eso pasa con la virtualidad. El esfumato, que es la disposición a aceptar la ambigüedad, la paradoja, la incertidumbre. Ustedes y muchos lo serán profesores, les ha pasado a veces que dando clase no saben si los alumnos están allí o no porque se ve la imagen conectada pero no estamos viendo el video y no están interactuando y tenemos que movernos en esa incertidumbre e invitarlos a que activen la cámara, hablen y pregunten para participar. Son retos que nos trae la virtualidad. Sin embargo, los podemos superar. Le quedan 5 Señora, minutos. muchas gracias. Y así combinamos nuestra arte de la conciliación con la ciencia y la tecnología. Entonces, para recordar, en la virtualidad puede pasar también mecanismos de distracción y podemos tener niveles de atención. Un primer nivel de desatención, de ignorancia, en donde haya temor a la virtualidad, donde no se pueda participar. Después se puede estar aparentando que se está escuchando y poniendo atención y de pronto ni siquiera están allí. Un nivel más profundo empieza a ser la escucha selectiva. Y el cuarto nivel que sí lo podemos lograr como estamos en este momento quizá y ustedes se están atendiendo es la escucha atenta. También se puede. Y tener una imagen ampliada nos permite facilitar el escuchar o la escucha atenta. ¿Qué ventajas tiene la virtualidad? Pues no hay desplazamientos. Entonces la asistencia o la inasistencia se disminuyó. En la estadística del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde participo, la estadística de inasistencia se disminuyó al 5% cuando estábamos en casi una tercera parte, porque la virtualidad ya no permite excusas. Sí, puede haber dificultades de conectividad, pero ya no tenemos la fuerza mayor o que llegó tarde o el desplazamiento y el tiempo. Nos facilita el tiempo si tenemos la obligación en las legislaciones en que el neutral redacta el acta, pues también nos permite manejar el tiempo porque les podemos decir, desactiven tranquilos su cámara, sigan trabajando mientras yo redacto el documento y lo revisamos. Entonces no tenemos la presión del tiempo. Aparentemente se pierde el contacto personal. Sí, no vamos a estrechar la mano, no nos vamos a dar un abrazo, pero sí podemos, por ejemplo, utilizar técnicas como pinar o anclar la imagen. Si tenemos todas las imágenes, nosotros podemos poner una sola imagen en pantalla y observar una persona. Entonces, cuando está hablando el convocante y queremos observar el convocado, cómo reacciona, podemos ampliar en nuestra pantalla esa imagen y observarlo más detenidamente. Así, sin que se dé cuenta, miramos el movimiento de sus ojos, porque lo ampliamos en nuestra pantalla. Eso se puede. Luego, sí hay una ganancia en ese sentido. También el hecho de escucharse y de las discusiones son más sencillas porque o se habla de uno en uno o no se entienden. Cuando estamos en la virtualidad y todos hablamos al tiempo, nadie escucha. No nos podemos escuchar. Entonces, necesariamente hay que hacer pausas. Esa es una mejora o una ganancia. Eso disminuye la escalada del conflicto. Entonces, la virtualidad llegó para quedarse y trae beneficios. Recomendaciones. Hay que cuidar la imagen atrás, la espalda, el fondo, para que nos veamos bien. Ensayen ustedes cuando estén trabajando en la virtualidad que se vean como quieren verse. Todos los computadores tienen la posibilidad de poner la cámara y entonces ustedes obsérvense para ver y sentirse a gusto y que los demás los vean bien. Ojo con eso. Entonces, sí se puede superar la virtualidad. Aquí les muestro a mi mamá de 80 años, de 89 años, perdón, que ha logrado trabajar en su computador y revisa y ve películas y habla con sus amigas por teléfono. Y la virtualidad nos trae cosas como esta, estar en la parte superior organizados como presentador de noticiero, pero realmente poder estar en una casa campestre como esta fotografía que les comparto, mía penosa podría ser, pero miren la imagen que vieron las partes en una audiencia aquí y la imagen real en pantaloneta, con comodidad en una casa campestre. Entonces, la virtualidad nos trae ventajas, utilicémoslas. Y recuerden que no mires hacia atrás con ira, ni hacia adelante con miedo. La virtualidad nos puede generar miedo, sino alrededor con atención. Muchas gracias y quedo a disposición para que ampliemos este tema de la virtualidad. Les puedo contar que sí funciona. En la Cámara de Comercio de Bogotá el año pasado, y con esto concluyo,
en plena pandemia, con el incremento de conflictos en contratos de arrendamientos, hicimos una jornada casi gratuita de conciliación para locales comerciales y contratos de arrendamientos. Hicimos 542 audiencias en el mes de junio y llegamos a un 89% de acuerdos. Y con eso superamos el tema o el temor de la virtualidad, como lo estamos ahora manejando en este evento virtual. Muchísimas gracias y quedo a disposición de todas y todos. Gracias, Octavio. Muchísimas gracias. Yo diría, para decir en 2 palabras, nos has mostrado las virtudes de la virtualidad. Es decir, qué ventajas y qué beneficios tienen. Parecía ser que estábamos en los cursos de conciliación antiguos, en los cuales siempre nos decía la presencia muy importante, mirar al otro, mirar a los ojos, etcétera, etcétera, para poder llegar a entender qué cosa nos quiere decir. El lenguaje no verbal es un porcentaje muy alto del lenguaje verbal. Entonces la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿esto es posible? Y hoy día nos has indicado que sí es posible entender y comprender lo que el otro en su lenguaje no verbal en el fondo nos está diciendo, ¿verdad? Y nos has mostrado definitivamente todas las ventajas que la virtualidad tiene y los protocolos que probablemente tengamos que de alguna manera armar y construir para comprometer a los empresarios, a las MIPES, etcétera, a este espacio tan interesante que tú nos muestras, nos has dejado una experiencia, nos has dejado un legado, que podríamos decir que sí es posible la mediación, no obstante lo que aparentemente podría ser una desventaja, lo has convertido en ventaja. Y esta última imagen, de arriba para abajo, me imagino que todos los que estamos aquí debemos haber sonreído, porque es una situación muy similar en la que nos encontramos. Octavio, esperamos las preguntas que nos vienen al final. Adiós, gracias, nos puedes acompañar al final y encantado. Muchísimas gracias. Sí, señor, muchísimas gracias. Ahora tenemos a nada menos que a Mercedes Tarrazón. Ella también viene desde España, está en España, perdón, no viene, por la virtualidad ya parece que estuviera presente aquí físicamente, Dios que hubiera querido que así fuera, sin embargo no es así, pero Mercedes aceptó un reto y es responder a algunas de las preguntas que nosotros nos hemos hecho al inicio. Es decir, ¿es necesario contar con una ley especial para que funcione la mediación comercial? ¿Cuáles son los factores que permitieron su desarrollo exitoso en España según tu experiencia, Mercedes? ¿Y cómo lograr que los empresarios y las entidades confíen, en el Estado confíen en esta fórmula de solución de controversias? Te dejo la palabra, Mercedes, y muchísimas gracias por acompañarnos en esta madrugada española. Adelante, tienes la palabra, Mercedes. Encantado de estar contigo. Gracias a ustedes, gracias César por la cariñosa presentación y gracias por supuesto al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú por contar una vez más conmigo para este interesantísimo congreso por el que les felicito. Contesto así a las preguntas con un matiz. Yo en la segunda pregunta no me referiré solo a España en cuanto a experiencias de éxito para el desarrollo, pero haré una serie de reflexiones que creo que nos pueden ayudar en el debate. La primera pregunta ¿es necesario contar con una ley especial? Y a mí me sabe muy mal no verlo igual que el doctor Guzmán, pero la verdad yo creo que la respuesta es sí. Y les diré por qué creo que es necesario. En primer lugar, porque si no tenemos un reconocimiento de la institución en el sistema jurídico, no la podemos imbricar en una relación con el resto de instituciones del sistema. Es decir, una de las posibilidades que tiene la mediación es que el juez, la jueza de instancia, sugiera a las partes, invite a las partes a considerar la mediación. Pero claro, para que una ley de procedimiento civil incluya eso, esa institución de la mediación tiene que estar mínimamente reconocida. Además, el reconocimiento de la institución le da marchamo, le da confianza al usuario, ¿no? Porque si yo, se lo digo desde la experiencia práctica, y yo llevo 30 años mediando y durante muchos de ellos he mediado en España sin ley de mediación. Entonces, es aquello que haces tú, o sea, tienes que buscar cómo darle una forma. Es verdad que es una negociación facilitada por un tercero neutral, es verdad que aquello que se alcanza se puede perfectamente, el acuerdo que se alcanza se puede perfectamente documentar en un contrato, pero realmente esa condición de institución propia
en el ordenamiento jurídico de un país requiere de un reconocimiento legislativo. Y además hay otra cuestión que es enormemente importante. Si hay una ley de mediación, se establecen unos estándares de confidencialidad. Pensemos que esos estándares de confidencialidad son la garantía para que la mediación funcione. Es esa protección, ese paraguas bajo el cual vamos a desarrollar el procedimiento, lo que ofrece garantías a las partes para poner cartas sobre la mesa. Recordemos que en la mediación podemos tener sesiones privadas o sesiones conjuntas. Esas sesiones privadas serán doblemente privadas, es decir, de la parte es por supuesto cliente y abogado, clienta y abogada, con el mediador, con la mediadora. Entonces, esas reuniones privadas son doblemente confidenciales. Quiere decir que el mediador, que la mediadora no va a transmitir esa información a la otra parte a menos que cuente con expresa autorización al respecto. Claro, la protección, el establecimiento de los parámetros de esa confidencialidad, si no tiene un reconocimiento legal, si no tiene una protección por el reconocimiento en el sistema jurídico, pues es mucho más difícil de llevar para adelante. Factores que permiten el desarrollo de la mediación, pues depende de los países. Les he de decir, no contradiciendo lo que venía diciendo, pero matizando lo que acabo de decir, que el hecho de tener una ley de mediación en un país no se convierte en un factor que permite el desarrollo. Se puede tener una ley de mediación y que no pase nada, porque la mediación implica un cambio de actitud de las personas ante el conflicto. Venimos de siglos y siglos de delegar en un tercero para que decida por nosotros, sea el jefe de la tribu, el sacerdote, los padres, los maestros, el empresario y la empresaria. Siempre hay alguien que sabe, el juez, la jueza, que sabe lo que hemos de hacer. Entonces, aquí realmente la mediación lo que tiene es que la parte conserva el control sobre la decisión, pero eso implica también una responsabilidad. Es decir, estamos pidiendo a las partes que hagan un cambio de mentalidad y eso es exigente. Entonces, por la mera existencia de una ley no cambian las cosas. Distinto es que esa ley incluye a la mediación como requisito de procedibilidad, es decir, que antes de interponer una demanda, las partes tengan, o sea, quien quiera interponer una demanda tenga que intentar previamente la mediación. Esto, que es una estrategia, que es una posibilidad que no necesariamente apela a aquellos que venimos practicando la mediación en un ámbito de voluntariedad desde tantos años, hay que reconocer que ha significado en algunos países, alguno de ellos Argentina, ciertamente una popularización, es decir, un conocimiento por parte de los usuarios y las usuarias de la figura de la mediación, ¿no? Tenemos recientemente, recientemente no tanto, porque es una década ya, pero desde la aprobación de la directiva europea, que como saben ustedes, es una norma que establece el esquema conforme al cual, los parámetros conforme al cual los distintos Estados miembros incorporan después en su sistema jurídico, en el ordenamiento jurídico interno, lo que haya regulado la directiva. Tuvimos una directiva en el 2008 de mediación. Italia, cuando la transpuso, la incorporó a su ordenamiento, construyó la mediación como requisito de procedibilidad en varios supuestos y realmente las estadísticas italianas están dando una presencia creciente de utilización de la mediación. El impulso judicial. En Inglaterra son conocidas las primeras sentencias que años atrás, Inglaterra y Gales, que como saben ustedes, de todos los países europeos, porque las Islas Británicas están dentro del continente europeo, es decir, de todas las jurisdicciones europeas, donde más mediación comercial tenemos es en Inglaterra y Gales. Viene de más de una década, de más de 2 décadas para atrás, tenemos, y fueron unas sentencias muy relevantes, donde muy brevemente, pero fueron jueces que construyeron la figura de decir, una parte había rechazado la invitación de la otra parte a ir a mediación y después la parte que había rechazado resulta vencedora, pero los jueces, en vez de dar las costas a la parte vencedora, como saben el sistema anglosajón, en el common law, la práctica es costs follows events, las costas siguen la misma pauta del resultado, con lo cual el que pierde paga las costas del que ha ganado, pero
el juez no dio las costas a la parte ganadora. Y no se las dio porque, habiendo exigido que continuara el procedimiento al rechazar la mediación, lo que había hecho era encarecer el resultado económico de la otra parte. Y además había hecho más gravoso para la Administración de Justicia, para la sociedad en general, porque había un caso más en los juzgados. Entonces, todo esto, esta sentencia, que poco después hubo otra en la misma línea, fue muy determinante. Fue muy determinante porque significó una alerta por parte de los colegios de la abogacía y una autoexigencia del colectivo de la abogacía, y habla una abogada ejerciente y orgullosa de serlo, pero es verdad que a veces los abogados, las abogadas, por desconocimiento o por pensar que con una mediación no van a ver los honorarios que verían en otro tipo de procedimiento, no dan el debido asesoramiento a sus clientes. Todo esto implicó en las law societies, en los bars ingleses y de Inglaterra y Gales, un cambio de mentalidad, y esto llevó también a un boom. Es decir, el impulso también fue pues, un impulso judicial, impulso que pensemos que tiene también un rol muy importante cuando dentro, en esa construcción de la mediación dentro del ordenamiento jurídico, se enlaza con la ley de enjuiciamiento civil, con el procedimiento civil que tenga el país en cuestión, y se abre esa posibilidad de que el jueza de instancia, delante, o incluso en apelación, delante de un supuesto, pueda invitar a las partes, lo que llama la derivación judicial, la mediación intrajudicial. Eso puede ser también un mecanismo para un factor que permite el desarrollo. Doctora Mercedes, le quedan 5 minutos. Muchas gracias. En esta última pregunta que estamos viendo, la de los factores que permiten el desarrollo, he de decir también que cuando yo participé en varios los trabajos durante el desarrollo de la directiva, para la elaboración de la directiva, Holanda, los Países Bajos, era un Estado que estaba logrando un buen uso de la mediación y era contrario a la directiva por decir no hace falta la ley. Es decir, hay muchas maneras de irlo desarrollando, pero realmente si necesitamos hacerlo de un modo expeditivo, porque al final las cosas para los cambios es preciso que se implementen, pues claro, si no tenemos ley va a ser muy difícil que haya un impulso judicial, va a ser muy difícil que haya un mayor conocimiento de todo esto. ¿Cómo lograr que los empresarios y que las entidades del Estado confíen en esta opción? Claro, cómo lograrlo respecto de estos dos colectivos es de maneras muy distintas. Respecto del empresariado, empresarios y empresarias, por supuesto, en los casos de éxito. Y eso es complejo porque la mediación, al ser confidencial, pocas veces se comentan los casos, pero los casos de éxito convencen. Después, una buena regulación de la confidencialidad, porque eso es garantías, esto es paraguas de protección. Y, por supuesto, una percepción de valor añadido. Esa percepción de valor añadido que se da incluso cuando en casos en que no se llega a acuerdo, pero la calidad del trabajo hecho, la calidad de la mediación hace que las partes agradezcan y reconozcan que de aquello sacan y les permite pues, desbrozar el conflicto, aclarar cuestiones, etcétera, etcétera. Respecto de las entidades estatales, pues bueno, a ver, y Perú es un ejemplo extraordinario y paradigmático en el ámbito del arbitraje. Claro, el Estado, muchos estados están regulando la mediación diciendo que quieren descargar los juzgados, los tribunales, pero no incluyen en esa mediación los supuestos donde la administración pública es parte. Entonces, claro, los estados convencerían más si dieran ejemplo. Pero también es cierto que es necesario regular de qué manera participa el funcionario o la funcionaria pública en una mediación para que tenga garantías. Claro, lo que no podemos poner es a personas a negociar asuntos para que después alguien pueda cuestionar su honorabilidad, su reputación, diciendo que si llegó a ese acuerdo y no a otro, es quizá porque ha incurrido en alguna ilegalidad. Claro, entonces, esto precisa de una regulación clara. Es decir, hemos de dar garantías a los representantes de la administración pública cuando participan en procedimientos de mediación, de conciliación, procedimientos autocompositivos, para que su actuación no pueda nunca
bueno, a menos que haya una irregularidad real, pero quiero decir que haya unos parámetros claros de autorizaciones, de pasos a seguir y a establecer, de manera que puedan intervenir con garantías y con seguridad. De modo muy rápido, pero creo haber atendido a las 3 preguntas. Muchas gracias por su atención. Muy agradecido, Mercedes. No sabes lo peruana que ha sido tu intervención. Realmente, ¿por qué? Tal vez yo no supe mencionar adecuadamente, ¿no? Nosotros tenemos, como tú conoces, una ley de conciliación extrajudicial. Esa ley ya reconoce las actas título ejecutivo, es decir, mérito ejecutivo. Esa ley ya permite que si hay un acuerdo final, ya no es necesario que vayas al Poder Judicial. Esa ley también permite la confidencialidad. Y también, en el caso de la conciliación en el campo de las entidades del Estado, se han dictado últimamente normas que pretenden conceder garantías a los participantes del Estado a efectos de que no sean sancionados mañana por haber tenido que tomar alguna decisión, porque cuando uno concilia de alguna manera concede, ¿no? Y esa concesión debería tener una justificación suficiente. Se han buscado fórmulas y de alguna manera empieza a funcionar. Sin embargo, tú nos has aclarado expresamente que sí se necesita. En todo caso, el reto peruano será, y tal vez podamos contar con tu apoyo en eso, revisar esta ley de conciliación extrajudicial para ver si en ella faltan algunos aspectos peculiares o especiales que harían que su uso sea mucho más eficiente en el campo comercial. Aparte, evidentemente, de la conciliación o mediación internacional que sí requiere que nosotros, para facilitarla, suscribamos esta convención de Singapur, ¿no? Que es otro tema. Sin embargo, me pareció muy interesante tu presentación, porque además, digo, caminos que hemos recorrido de alguna manera cuando hablas del cambio de mentalidad. Aquí ha sido muy difícil. Acá, como tú sabes muy bien, se impuso la conciliación como obligatoria en algunos casos y, sin embargo, no fue comprendida como tal. Que las actas se convirtieron en una formalidad para ir al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque tenemos 500 años de Poder Judicial y de ahí a la noche a la mañana cambiar nuestra realidad no ha sido fácil, es un proceso lento, probablemente los abogados son los que menos hemos comprendido. Pero muchísimas gracias, Mercedes, nos has puesto el espacio adecuado para poder responder a este reto extraordinario que hoy día tenemos de hacer la mediación comercial una realidad en nuestro país. Su audio, doctor. Y yo mismo me corté, porque estoy hablando mucho. Hablando de la realidad de nuestro país, hemos visto un video, hasta en 3 veces repetido, de lo que es la experiencia de la Defensoría del Cliente Inmobiliario, donde ya se está trabajando en concreto en la conciliación. Y precisamente su protagonista más importante es quien hoy día tiene la palabra. Hernando, te escuchamos para esta propuesta autocompositiva y tu experiencia. Adelante, Hernando. Muchas gracias, César. Voy a aprovechar para compartir la exposición. En primer lugar, antes de comenzar, yo tengo una inquietud para Octavio. Octavio nos ha vendido la idea de todo lo que es la virtualidad. Pero, por ejemplo, cuando terminó de hablar nuestra primera expositora, María José, Octavio y también la doctora Tarazón, provocaba aplaudir. Y entonces un poco la pregunta es, ¿cómo hacemos para expresarnos con el aplauso a través de un medio virtual? ¿No? O sea, eso es lo que se ha cortado en el medio virtual. Veremos pues, Octavio, qué cosas se te ocurren en un futuro. Sí, la virtualidad tiene unos muñequitos que nosotros no usamos. La verdad, yo no uso unas figuritas que tiene la opción de colocar unas imágenes y unas sonrisas, figuritas que hacen aplausos y gestos que nuestros nietos utilizan, pero realmente no las uso. En una mediación, cuando tienes todos los micrófonos abiertos o lo activan y lo desactivan, pues se puede activar. Nosotros podemos, en un congreso como este, en el espacio de preguntas, pueden activarse los micrófonos y decir abiertamente, actívenlo tranquilamente y participen y hablen. Porque claro, ahí estamos todos mudos y estáticos. Es cierto, tienes razón, Hernando. Bueno, veamos nuestro tema. El tema es la Defensoría del Cliente Inmobiliario, un mecanismo autocompositivo. Es un poco la explicación.
quiénes somos, por qué es una defensoría, a qué se dedica, etcétera, vamos a ir viéndolo a través de estas filminas y voy a ir explicando esta experiencia, porque podríamos decir, es una experiencia que nace en diciembre del año 2020. Desde el año 2018-2019 se comenzó a crear la necesidad de que las empresas inmobiliarias pudieran establecer mecanismos que permitieran solucionar los reclamos de los usuarios, de sus clientes, de sus consumidores, de forma tal que se abran las puertas y las ventanas para escuchar. Y una vez que estamos escuchando, ver la posibilidad de dar solución inmediata, de forma tal que se evite ir a una entidad administrativa como es el Indecopi para hacer una denuncia en la Comisión de Protección al Consumidor y después esto va a la sala. Entonces lo que se trata de evitar es, señor cliente, resuelve usted con nosotros sus problemas y nosotros estamos dispuestos a escucharlo y a resolverlo. Y entonces un poco que nace, decimos, la DSI, la Defensoría del Cliente Inmobiliario, es una persona jurídica, es una asociación constituida sin fines de lucro bajo la forma asociativa. Su forma de accionar es independientemente económica y financiera, estrictamente privado. No es cuestión estatal, no hay cuestión de terceros. Es el gremio. Son los que conforman la asociación los que deciden dar solución al tema. Se crea pues por una necesidad de resolver los problemas de los clientes, de los proveedores de las inmobiliarias. ¿Quiénes son los que tienen esta fabulosa idea? La Asociación de Desarrollos Inmobiliarios, la Cámara de Comercio, la Cámara Peruana de Construcción y las asociaciones de empresas inmobiliarias. Tres grandes gremios que se juntan y crean una asociación llamada Defensoría Cliente Inmobiliario. Y estos tres grandes medios conllevan a sus socios, a sus asociados, que son 159 empresas dedicadas a esta actividad inmobiliaria, construcción, venta de departamentos. Entonces, hay un universo de 159 empresas que están en esta asociación y que desean solucionar los problemas con sus clientes. Entonces, miren ustedes qué interesante. El primer punto es la voluntariedad. Están dispuestos a escuchar y a solucionar. ¿Por qué una defensoría? Primero porque tiene una base legal. La Constitución Política de Perú defiende el interés de los consumidores y usuarios. El Código de Protección al Consumidor, antes la Ley de Protección al Consumidor, hoy día el Código de Protección al Consumidor, tiene políticas públicas insertas en su articulado. Lo que busca es garantizar mecanismos eficaces y expeditivos para la solución de conflictos. En base a eso, la presidencia del Indecopi considera que esto hay que promoverlo y saca una resolución para contar con un mecanismo de sistema de autorregulación. Tenemos sistemas de conciliación, tenemos todo lo que queremos, pero hay que buscar que los gremios, las mismas entidades puedan solucionar sus problemas, quizá evitando pues tener más conflictos o más cargas administrativas dentro de los organismos del Estado, porque esto es algo privado. ¿A qué se dedica? A regular de forma autocompositiva, no contenciosa, los reclamos entre las empresas vinculadas al sector inmobiliario y el consumidor. Se busca resolver conflictos generalmente relacionados con el cumplimiento de la entrega del inmueble dentro de los plazos ofrecidos en el contrato. Claro, hoy día decimos, la pandemia pues es un caso fortuito o de repente fuerza mayor y entonces no permite cumplir. Bueno, pero te sentarás en una mesa y dirás, perfecto, yo te prometí cumplir en tal mes, va a ser una prórroga de 3 meses más, pero cumplir. Y ese es el compromiso y ese es el reclamo que se hace, entrega. Entrega de la titulación, entrega de las inscripciones, subsanación en la construcción, ya sea que hay rajaduras, mayólicas mal puestas, etc. Lo que se busca es la idoneidad del producto que se ofreció al consumidor. Siempre nos vamos a regir por los principios, equidad, igualdad de trato, es voluntario, es un sistema voluntario.
nadie va a obligar al usuario, al consumidor, a que haga un reclamo previo. Es decir, lo que se busca es la buena voluntad para solucionar conflictos. Y no va a ser caro, porque no hay cobro para el usuario. Esto todo lo financia el gremio de inmobiliarias. Y el usuario va y se somete voluntariamente. Si no te quieres someter a este sistema, entre comillas, de mediación, entonces, ándate pues a Indecopi, haz tu denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor y sigue tu procedimiento. Eso sí, te advierto, esa denuncia que tú hagas posiblemente va a ser resuelta con una resolución de primera instancia dentro de 12 a 18 meses. Y si es apelada, esa denuncia va a tener otro año más para que la sala, en segunda instancia, pueda resolverlo. Llevan 2 años y medio. Una vez que está resuelta, todavía cabe el proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial, la nulidad del acto administrativo. Posiblemente te demore 3 años más. Entonces, en el damero, te proponemos lo siguiente: ven acá, estamos abiertos, hemos abierto la puerta a la ventana para escuchar. Te prometemos celeridad. Nuestro reglamento nos señala en un plazo máximo de 60 días debemos dar solución al problema. O lo solucionamos o simplemente no se va a poder solucionar y tener libertad de recurrir al Indecopi, al trámite administrativo o a lo judicial si fuera tu caso. Pero si es que te sometes a este procedimiento, por tu voluntad, posiblemente puedas resolver el tema en 60 minutos. ¿Vale la pena arriesgar? Claro que vale la pena arriesgar. Porque si después de 60 días no te dan la razón como consumidor, tú todavía podrías decir, bueno, todavía puedo ir a hacer una denuncia ante el órgano administrativo de Indecopi. Nadie te ha perjudicado en tu reclamo. Es vinculante. La vinculación es interesante, porque en efecto, si es que el reclamo no le da la razón al consumidor, al reclamante, no es que pierdas. Simplemente puede ir el día de mañana a reclamar ante Indecopi. Pero si es que obliga a la inmobiliaria a solucionar el problema, la inmobiliaria sí tiene una vinculación con lo que resuelva en ese sistema. Está obligada a cumplir. O sea, hay una vinculación respecto a las empresas, a los proveedores. Buscamos una conciliación, las resoluciones tienen que ser motivadas, hay una celeridad y economía procedimental que hemos visto, una rogación, se acude a petición del interesado, la rogación la hace el interesado, el usuario, el consumidor, no la hace el proveedor. Esto es un sistema para el usuario, para el consumidor. Y se busca una imparcialidad. La imparcialidad la encontramos ¿en dónde? En primer lugar, si ustedes se dan cuenta, el organismo o la organización es la Defensoría del Cliente Inmobiliario, que es una asociación. Pero la asociación lo que ha hecho ha desmembrado este trámite. Y dice, no. Doctor Montoya, le quedan 5 minutos. Muchas gracias. Dice, no, estos temas lo va a ver el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica. Con lo cual está dando un tinte total de independencia y totalmente de imparcialidad. Y esa es la institución que va a buscar la mediación y la resolución del conflicto. Si es que las entidades del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos no llegan a un acuerdo, no propician la mediación o un acuerdo entre las partes, eso se eleva al defensor del cliente inmobiliario. Mi persona es a quien han pedido que sea el defensor del cliente inmobiliario. Y entonces sacaremos una resolución y diremos quién tiene la razón. ¿Hay requisitos limitantes? Sí, debemos calificar y solamente es para consumidores. En la legislación nacional tenemos concebido quién es el consumidor, aquel que esté en condiciones de inferioridad respecto al proveedor. No todos son consumidores para efecto de la ley del consumidor, solamente aquello que está en una situación de asimetría. Haber adquirido una propiedad de las empresas que están adscritas a esa asociación. Son 159. Lo primero que tienes que revisar es que hayas adquirido a una de esas 159 la propiedad
y entonces sí puede reclamar ante este organismo. Si adquiriste la propiedad a otra que no pertenece a este grupo, simplemente no se te atiende y tu pedido es inadmisible, porque la empresa no está dentro del rubro. Lo que se pretende es solucionar el reclamo. Lo que no se quiere es, y no se admiten pedidos de indemnización, pedidos de sanciones, y no puede hacer un pedido paralelo ante Indecopi. La voluntad es solucionar el reclamo. Es la intención de esta mediación, de esta solución de conflictos. ¿Quién resuelve el reclamo? Decimos, es el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Católica. Se inicia un procedimiento de atención en reclamos, hay un acuerdo entre las partes, se comunican y habrá pues un acuerdo entre las partes. Si no hay acuerdo entre las partes, pasas a una etapa de mediación y un funcionario o una persona del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Católica es el mediador. Y si no hay suscripción de acta de esta mediación, pasa a la etapa resolutiva, que es la del defensor del cliente inmobiliario. Ya vimos cuáles son los efectos de la resolución para las empresas que están inscritas a este sistema, a las inmobiliarias, deben cumplir lo que resuelva la resolución del defensor. En cambio, el consumidor tiene la potestad de que si no le alcanza la resolución del conflicto en su favor, puede recurrir a las instancias del Poder Judicial o Administrativo Indecopi. Hemos tenido casos, todavía pocos, 36 casos en total, de los cuales 8 han sido inadmisibles, y se puede decir que hay 14 que están en curso. Hay 4 culminados y 10 que están en curso. No es mucho, bueno, el que no sea mucho también es algo bueno, porque quiere decir que no hay tantos reclamos. Pero no es tanto eso, es que recién estamos comenzando y recién esto se está divulgando como un mecanismo más y apropiado. Bueno, estas son las ventajas en realidad, una solución al conflicto en forma más rápida y en plazos más cortos, sin indemnizaciones, multas, ni costos, ni por honorarios profesionales. Ok, muchas gracias, quedo a su disposición. Gracias, doctor. Muchas gracias, Hernando. Realmente ha sido una demostración de que se puede encontrar soluciones por la autorregulación y que se puede en este sector muchas veces sin posibilidades de ir dónde, ¿no? Porque Indecopi, como había se han señalado, los plazos son tan largos que mejor no ir, ¿no? O sea, resulta más caro el tiempo que se pierde. En consecuencia, esta es una opción realmente importante. Yo creo que hoy día muchos de los usuarios aquí presentes estaremos haciendo cola en el centro para esta primera instancia y luego ya, si no fuera suficiente ir pues a esta etapa de tu participación decisoria, ¿no? Me parece muy importante esta opción que nos demuestra que ojalá en otros sectores también funcione y donde además el centro sigue adquiriendo experiencia en estos campos de especialización. Muchísimas gracias, Hernando, por tu participación y por tu forma tan clara y contundente de presentar el tema, sobre todo las ventajas y beneficios que tiene para un sector tan importante como el inmobiliario y la construcción en nuestro país. Vamos ahora a ver si hay un tiempo, porque sé que tenemos los horarios un poco, siempre corremos, y sobre todo me estarán viendo mal porque yo hago muchos comentarios, me nace del corazón hacerlo, y en todo caso, si hubiera alguna pregunta o alguna participación de los panelistas directamente por lo que hemos escuchado, siéntanse en libertad, tanto Octavio como también Mercedes o el propio Hernando, ¿verdad? Nos hemos ido más allá del tiempo, pero por favor, si tienen algún comentario o hay alguna pregunta, estoy tratando de encontrar, me dijeron que esto las podía encontrar en el chat, no sé si ahí están. No, acá no, sino deberían estar en preguntas y respuestas. Y solamente nos piden que se proyecte la última diapositiva, pero no es más que eso, ¿no? Entonces no sé, nuestros coordinadores, si tienen alguna pregunta para ¿hay alguna otra fórmula en la cual hayan hecho alguna consulta o pregunta? ¿O el tema ha sido absolutamente tratado y no es necesario tener este momento de preguntas abiertas? Y en todo caso, si no es así, yo dejaría en libertad un par de minutos a cada uno de los panelistas para que si desean, es conveniente hacer un comentario adicional, siéntanse en libertad, tanto Octavio como Mercedes y Hernando. Sí, a ver, Octavio, adelante. Perdón, Octavio, adelante.
No, estaba escuchando, pero sí iba a mencionar que Perú fue uno de los primeros países que adoptó el texto sugerido por UNCITRAL para la mediación, para la conciliación. Y ahora tenemos la Convención de Singapur que esperamos curse o entre en vigencia en nuestros países. Colombia ya la suscribió, pero falta el trámite interno de aprobación por el Congreso para que entre en eficacia. Pero nuestro ejercicio y la práctica de la conciliación y la mediación en algunos países se diferencia, en otros es igual, en otros es equivalente, en fin, es muy eficaz. Personalmente trabajo hace 22 años en el tema en materia civil, comercial y en asuntos de familia en donde hay temas de negocios de por medio, como una discusión de herencias o una separación de bienes. Allí intervengo porque mi foco es el de los negocios. Y cada vez veo con convicción que sí es eficaz, que se logran acuerdos. E inclusive cuando no hay acuerdos, fíjense, una figura que propongo para el análisis es el desacuerdo consciente. Y para eso hago la observación alguna vez en una audiencia, un abogado, un CEO de una compañía le dice a su abogado, al que lo tenía al lado, le dice: yo no creo que aquí ya vaya a haber acuerdo. ¿Para dónde vamos? ¿Qué más hacemos aquí? Terminemos esto. El abogado le dijo: no, espere, necesito tiempo porque estamos aclarando y obteniendo información. Y entonces, un buen ejercicio como neutrales, así no se llega a un acuerdo, porque a veces no se logra o conviene inclusive una decisión judicial por alguna razón, consiste también en superar los temas subjetivos, emocionales e incluso económicos para llegar a una situación objetiva de controversia en que se necesita que el juez intervenga para que decida a partir de las pruebas y del derecho. Pero todo lo demás lo administramos nosotros. Y entonces la conciliación y la mediación son útiles y creo que en el universo de los negocios cada vez más. Y voy a dar un tip de secreto o de interpretación de causas por las cuales a veces no prospera. Y es nosotros los abogados tenemos la responsabilidad en saber cobrarle al cliente o cobrarle al cliente unos honorarios razonables, buenos, estimulantes hacia la construcción de un acuerdo comparado con el pleito. Históricamente la estructura de honorarios de una conciliación es sustancialmente más bajo. En una legislación colombiana de hace años era el 10% de lo que costaba un pleito. Entonces, hoy día la invitación es a que, por el contrario, resolverle al cliente en una forma ágil, incluso menos costosa, la controversia, es decir, sin necesidad de un proceso de años y de su costo, pues debe ser bien remunerado. Entonces invito a los colegas a que cobremos bien los honorarios cuando actuamos de parte para que haya un estímulo. Y he suspendido, digamos que más de 10 o no me alcanzan los dedos de la mano, porque he suspendido más veces audiencias para que renegocien honorarios, porque es evidente que el abogado no le interesa o no le conviene el acuerdo. Y entonces, en esas intervenciones respetuosas, que no es fácil hacerlo, la actitud del abogado ha cambiado cuando le conviene un resultado en la conciliación. Entonces, sí tenemos mucho por trabajar y por hacer para promoverla en el ámbito de lo comercial y civil. Gracias, Octavio. Ya el tiempo nos está ganando. Hernando quería tener una pequeña participación. Muy pequeña, o sea, en primer lugar hablé de los plazos y los tiempos, y dentro del programa, del cronograma, nosotros hemos previsto que en 60 días es el plazo máximo para resolver el conflicto. Y es un poco el acuerdo cooperativo. Y después lo que me queda todavía dando vueltas, es un poco en cuanto a la exposición de la doctora Mercedes sobre la ley. Yo recuerdo que cuando hay el Código de Procedimientos Civiles, y creo que el Código Procesal también, se establecía la conciliación judicial previa, judicial ante el juez. Y lo que se tenía en mente era que el problema era que si tú ibas a una fase de negociación y dabas tus cartas y después no ibas en arreglo, esas cartas podían ser motivadas como prueba por la parte contraria. Y eso motiva que salga una ley especial y diga, no, la conciliación debe ser extrajudicial, y estos elementos no pueden ser
dentro del proceso no pueden ser materia de prueba, porque eso es la parte de la mediación. Eso me parece perfecto, me parece muy bien. Pero cuando yo estuve explicando mi caso, estaba pensando en la doctora Mercedes. Y decía, bueno, en nuestro caso, del de la Defensoría del Crédito Inmobiliario, ¿qué pasa con esos documentos? Porque no tengo ley. Si ustedes se dan cuenta, es un sistema autocompositivo, autorregulatorio, donde las partes llegarán a un acuerdo y ese acuerdo será pues algo así como un contrato, la firma de un contrato con la facultad de salidas. Pero si no llegan a un acuerdo y si han filtrado documentos, no tengo una ley que me diga eso no va a valer el día de mañana. ¿No? Esa es un poco la inquietud que me da en todo caso. Y bueno, nos quedamos con una inquietud, Hernando. No sé, Mercedes, ¿algún comentario final, por favor? Si puedes prender tu... No te escuchamos, Mercedes. Ah, no puedes, ok, está bien. Muchísimas gracias, más bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que nos quedamos con un reto inmediato, que es revisar nuestra ley de conciliación extrajudicial, a ver si algún cambio se requiere, o más bien se trata de difundir, se trata de suscribir y ratificar y suscribir la Convención de Singapur. Muchísimas gracias. Yo creo que es un nuevo reto para el centro. Hace muchos años tratábamos de la Junta de Resolución de Disputas, que es el tema inmediato. Ahora vamos a hablar de experiencia de Junta de Resolución de Disputas en el Perú. Dios quiera que el próximo año, con la bonomía de Marlene, tengamos un tema como este, pero hablar de las experiencias de mediación comercial en nuestro país. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, su capacidad de donación, porque el que comparte, dona. Muchísimas gracias. Gracias, César. Muchas gracias a todos. Para aplaudir. Hasta luego. Aplauso. Eso, a todas y a todos. Gracias. Muchísimas gracias, doctores. Doctores, advierto que hay dos preguntas que están pendientes para responder. Me parece que están dirigidas al doctor Hernando Montoya. Debemos entender que las empresas que conforman la DCI son más serias, sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, para acudir al DCI, ¿es necesario que el contrato incluya una cláusula similar a una cláusula arbitral? No es que sea más seria. Tratando de ser lo más breve posible. Sí, no es que sea más seria, simplemente se ha reunido un grupo de empresas que quiere solucionar sus problemas y que las empresas no lleguen el día de mañana a ser denunciadas ante Indecopi. ¿Por qué? Porque es posible solucionar. Y la segunda pregunta era, perdón, ¿cuál era la otra? La otra era... Se la leo. Para acudir al DCI, ¿es necesario que el contrato incluya una cláusula similar a una cláusula arbitral? No es necesario. Lo que sí es bueno es de que en los contratos se ponga que existe esa posibilidad para que voluntariamente puedan acudir. No liga. Excelente, Hernando, que en nuestras experiencias, que no nos pase lo que nos suele pasar a lo que estamos teniendo experiencia al construir. Los acabados nunca acaban, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente. Felicidades. Continuemos con la Junta de Resolución de Disputas ahora. Adelante. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós, Mercedes. Gracias. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, doctor Guzmán Barrón, a todos los ponentes que han participado en esta tercera mesa.